Bueno, muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos por ahí, en lo que se van conectando. Quiero darle una calurosa bienvenida. Claro que sí, buenas noches, Ivette. Una calurosa bienvenida a todos y a todas. A quienes estarán viendo este servicio live o quien los estará viendo de forma diferida. Damos gloria y honra al Señor. Dios es bueno. Y quiero honrar a cada uno y cada una de ustedes, dando gracias por todo lo que han hecho, todas las bendiciones, sus oraciones, su acompañamiento a cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Le invitamos, ¿verdad?, a que no se despegue de este live. Hoy tendremos el inicio. Dios te bendiga mucho, Ginette, Angie, Amparo. Hoy tendremos el inicio de un nuevo tema, un tema teológico, pero muy interesante, donde estaremos hablando de las señales de la iglesia. Dios te bendiga, Nilsa. Ese detalle, ¿verdad?, que describe, que marca esas marcas de la iglesia. Y para mí es muy importante que la iglesia tenga conocimiento sobre esto. Es un tema teológico muy interesante y ahí vamos a hablar un poco más profundo de ello, porque yo estoy casi seguro que muchos y muchas de ustedes ya han escuchado de ello. Pero antes que todo, ¿verdad?, quiero invitarles a que compartan este live con otros y con otras, su vecino, su primo, en otros medios, otros chats. Déjale saber a la gente, ¿verdad?, que he iniciado este encuentro con las Escrituras y refrigerios de oración. Compártalo con sus compañeros, compañeras, con su Facebook, ¿verdad? Compártalo por diferentes medios para que este mensaje llegue a otros y a otras. Y espero que sea de edificación. Como siempre les digo, ¿verdad?, mi nombre es Larry Caratini Martínez, pastor de la Iglesia Metodista Ebenezer, en Caguas, Puerto Rico, en la urbanización Villa Turabo, calle Ciprés Final. Una iglesia que vive, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que honra al Señor. Una iglesia de mente, puertas y corazones abiertos. Y le da la bienvenida a todos y todas, a cada uno y cada una de ustedes, como siempre, por estar ahí con nosotros y con nosotras. Marta, Dios te bendiga mucho, qué bueno que estás por ahí también. Bueno, vamos a hacer una oración y luego vamos al mambo, ¿verdad? Discutimos un poquito de lo que vamos a estar hablando los próximos días, así que vamos a orar. Dios te bendiga, Rocío, vamos a orar. Dios, creador de los cielos y la tierra, gracias por la bendición de permitirnos estar aquí junto a ti, escuchando y escudriñando la palabra del Señor. Pedimos que esta palabra sea de bendición, de edificación, de refrigerio, que todos y todas podamos, Señor amado, conectarnos contigo y que podamos afirmar que tu gracia, que tu amor está presente en cada detalle, en cada momento de nuestras vidas. Señor, pedimos que cubras la necesidad de cada hermano y cada hermana y que la palabra de hoy sea de edificación, de crecimiento, de madurez para la iglesia presente, para la iglesia que sirve, para la iglesia que da testimonio de quiénes somos en ti, Señor. Que podamos recibir esta palabra con esperanza y de la misma forma podamos impartirla para tu gloria siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria sea el Señor. Hoy, ¿verdad?, estamos arrancando el primer martes después de la Semana Santa. La Semana Santa en Ebenezer se dio de forma extraordinaria. Fue de mucha edificación, mucha bendición. Si usted estuvo, usted sabe cómo fue. Dios te bendiga, Ani. Mucha actividad. Dios te bendiga, María. Mucha actividad extraordinaria de comunidad. Y todavía queda espacio para seguir sirviendo y apoyando en múltiples actividades. Les recuerdo que este próximo viernes habrán sociedades de niños, de hombres y mujeres, así que le invito a que saque un tiempo y comparta con nosotros y con nosotras este espacio edificante de comunidad. Y el domingo, pues, nuestro servicio de oración, y el próximo martes damos continuidad a una serie que vamos a comenzar hoy. Una serie extraordinaria. Es un tema teológico, pero que quiero llevarlo, ¿verdad?, al pueblo, porque para mí es importante que el pueblo entienda cuál es su identidad en Cristo Jesús. Amén. Carlos, Dios te guarde, papá. Tenemos que hablar, luego te llamo. Hoy estaré hablando sobre un tema chévere. Chévere. A mí, recientemente yo estuve escribiendo, estuve leyendo sobre este tema. A mí me llama mucho la atención. Y en el término de la teología, ¿verdad?, que es la teología, es el estudio, la búsqueda de conocer o de buscar o de entender a Dios, ¿verdad?, de la humanidad. Cómo nosotros y nosotras como seres humanos podemos entender a Dios. Y ese término de la teología estudia una rama que se llama eclesiología. Eso parece un nombre bien raro, pero es eclesiología, que es
el estudio, el conocimiento, el entendimiento de nosotros sobre la iglesia y lo que Dios podría esperar de la iglesia desde la perspectiva humana. Dios te bendiga por ahí, Luis. Eclesiología. Y ese término eclesiología tiene algo bien extraordinario que es conocido como las señales de la iglesia. Y hay un autor metodista cubano, historiador conocido en muchas partes alrededor del mundo, se llama Justo L. González. Escribe este libro para la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Hace unos años atrás, en un evento que se llama Pastoralia, Educación Continua, él escribió este libro y trabaja lo que son las señales de la iglesia. Y no quiero hacer alusión a otra cosa que no sea la iglesia, sin apellido, sin denominación, sin otra cosa que no sea la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia bíblica. No hablo de la denominación, si eres católico, bautista, metodista, pentecostal, presbiteriano, luterano. No hablo de eso, hablo de la iglesia. Tú y yo, ¿verdad? Como gente que cree en Jesús, que vive y trata de encarnar, emular las enseñanzas de Jesús. De esa iglesia es que quiero hablar. Así que eso es bien importante que lo tengamos claro. Quiero hablar de este aspecto teológico, ¿verdad? Que tiene que ver con la pastoral, tiene que ver conmigo y tiene que ver con cada uno y cada uno de ustedes. Y vamos a hablar desde la perspectiva de la eclesiología de las señales de la iglesia. ¿Sí? Usted dirá, señales de la iglesia, sí, porque la iglesia también comparte señales, también habla con lo que hace, da testimonio con lo que hace. Y esas señales son importantes que la gente de fe, la gente de iglesia las tenga claras, porque la gente nos observa. Así que vamos a hablar de las señales y hoy vamos a hablar de la primera señal. Recuerde que son 4 señales, pero hoy vamos a hablar de la primera señal. ¿Y de dónde sale esto? Esto es bien importante. La primera señal es titulada La iglesia es una. Hablando o fomentando el tema de la unidad. La iglesia es una. Dando pie a la unidad. Dando pie al vínculo, dando pie al codearse, al rodearse, al apoyarse, ¿verdad? Levantarse juntas y dar testimonio de eso. Pero la pregunta que viene a nuestras mentes es ¿de dónde sale este término, ¿verdad? De las señales de la iglesia y que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esos son términos que hablan de las señales de la iglesia. Y hoy hablamos de la iglesia es una. Mire, desde los inicios del cristianismo, los creyentes y las creyentes, Dios te bendiga, mami, espero que estés bien por ahí. Los creyentes y las creyentes han afirmado que la iglesia no es simplemente una institución humana. O sea, no es algo que solamente dependa del ser humano, sino una realidad espiritual nacida del deseo de Dios. Dios te bendiga, Magda. Nacida del anhelo de Dios. Dios quería que naciera una iglesia. Y nace de Dios, del corazón de Dios, ¿verdad? De la centralidad de Dios, de la divinidad de Dios, este anhelo de desarrollar la iglesia. Así que los creyentes han afirmado que la iglesia no es simplemente una institución humana, sino una realidad espiritual nacida del corazón de Dios. En el siglo IV, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, en el siglo IV, cuando el cristianismo enfrentaba sus principios, tenía que definir una serie de situaciones que estaban pasando porque había muchas opiniones de cómo la iglesia iba a interpretar muchas dudas que habían. Y entre las dudas que fluyeron era cómo se definía la iglesia. Y aquí viene este término muy importante. Porque es importante, usted se preguntará por qué es importante, porque la iglesia tiene que estar clara dónde pone sus pies y no irse con el vaivén de las olas, con el viento que va y viene. Así que en el siglo IV, cuando el cristianismo enfrenta confusión doctrinal, eso es bien importante, confusión doctrinal y tensiones internas, la iglesia convocó algo que se conoce como los concilios. Los concilios. Yo sé que usted ha escuchado ese término, quizás es un aspecto más tradicional, pero esto abarca a todas las denominaciones, a todo punto, toda visión cristiana teológica nace o tiene unos principios que nacen de este tiempo. Eso es bien importante, porque esta es la raíz, parte de la raíz del desarrollo
de la iglesia del siglo IV. Este concilio se llamó el Concilio de Nicea. Y yo sé que es probable que usted haya escuchado esto. Concilio de Nicea se dio para el año 325 aproximadamente, después de la era común, después de Cristo. Y está el concilio también conocido como el Concilio de Constantinopla, que se da unos años después, para eso del año 381, después de la era común, ¿verdad? Después de Cristo. Y ahí, en ese tiempo, en esa discusión, en esos concilios, son espacios de diálogo, de interpretación, de ponerse de acuerdo, porque había muchas personas con diferentes vertientes e ideas de qué era la iglesia, de clarificar la confusión doctrinal, las tensiones internas, cómo convergen, cómo conectan, ¿verdad? Cómo cada uno y cada una en sus ideas puede conectar como una sola iglesia. Para ese tiempo, ¿verdad? 325, 381, allí se confesó solemnemente lo que hoy conocemos como el credo niceno o el credo constantinopolitano, bueno, el credo niceno. Yo creo que la mayoría los conoce. Y el credo, este término credo niceno, lo que buscó es darle base a muchas de las teologías, de las interpretaciones doctrinales que prácticamente todas las iglesias del hoy, del siglo XXI, tienen. La base, el fundamento. Y cuando yo hable de este credo, usted se va a dar cuenta que sí es así, ¿verdad? Que tiene sentido, y se va a dar cuenta de dónde salen muchas de las prácticas que hoy tenemos, muchas de las interpretaciones que hoy tenemos, de dónde se afirma que la verdadera iglesia es. Entonces, en ese credo niceno se afirma que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Y cuando hablo de una, hablo de la unidad, de la santa, hablo de la búsqueda de hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Cuando habla de la catolicidad o católica, hablo de la universalidad de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es de Puerto Rico, es del mundo entero, es de la pluralidad cultural, porque Dios habla, Dios transforma cualquier vida que se proponga, que se disponga a servirle, a conocerle, a conectar con Dios. Y apostólica porque busca el cuidado y el desarrollo de los que están siendo vulnerables ante la sociedad, y la iglesia desarrolla o se desarrolla constantemente. Estas 4 señales de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, estas son 4 señales de la iglesia, también llamadas notas o marcas distintivas o señales. Son visibles cuando la iglesia vive fiel a su identidad en Cristo. Explico. Cuando la iglesia realmente vive conforme a la voluntad de Cristo, estas señales se hacen visibles. Y usted se va a dar cuenta en el camino de qué forma se van a ver visibles. Y aunque estas marcas están profundamente conectadas entre sí, hoy quiero detenernos en la primera y fundamental. La iglesia es una. Y mira que nosotros nos desgarramos la boca diciendo que es la unidad en Cristo, la iglesia es una sola, que nosotros todos somos uno en Cristo. Pero a la hora de la verdad, qué difícil se nos hace converger, coincidir, estar de acuerdo con la unidad de la iglesia. A veces es difícil mantener la unidad dentro de la casa, dentro de su denominación, dentro de su comunidad. Es difícil, imagínense, mantener esa unidad a nivel plural, dentro de todo el reino, ¿verdad? De la iglesia, de la iglesia en su macro, ¿verdad? En su expansión mundial. Es más complejo todavía. Ponerse de acuerdo a veces con un tema es complejo. Imagínense mantener de acuerdo, unido, todo un andamiaje mundial sobre qué es la iglesia. La iglesia es una. ¿Y qué significa que la iglesia es una? Yo sé que esto es algo particular y que posiblemente lo hemos escuchado, pero no necesariamente lo entendemos con claridad. Muchos de ustedes sí, pero otros quizás no. La unidad de la iglesia no es opcional. Eso es bien importante. Es una marca esencial de su identidad. Nosotros, si decimos que somos cristianos y cristianas, tiene que ser una marca esencial en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de comportarnos. Esta unidad no se basa en el esfuerzo humano,
No se basa en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestros estudios, en nuestra capacidad monetaria. No se basa en eso, sino en la unidad de Dios mismo. De cómo nosotros y nosotras nos conectamos, nos vinculamos, nos unimos a Dios. Y hay un término que nosotros utilizamos muchas veces y es el término trinitario, la Trinidad, Padre o Dios Creador, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fuente de la unidad eclesial, es la base, es el principio del desarrollo de la unidad eclesial, de la unidad de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo en su carta de Efesios capítulo 4, versículos 4 y 6, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre para todos y para todas. Y es Pablo hablando para allá, el primer siglo, ¿verdad? De la era común, ya narrando este principio básico y esencial de lo que tú y yo conocemos como iglesia, de ese espacio que tú y yo participamos. Así que es importante que nosotros y nosotras entendamos que la iglesia debe de ser guiada por un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre. Hay un corito, ¿verdad?, que habla de eso, bien interesante, y posiblemente nace de este texto bíblico. La unidad de la iglesia se expresa en su comunión con Cristo, en la fe común, en el evangelio y el compartir el pan y el fruto de la vid, en la misión al mundo y en la práctica del amor. En otras palabras, es importante compartir la mesa que el Señor nos invita a sentarnos y a compartir, y no solo a compartir la mesa, sino a compartir la misión, el llamado de Dios de ir a predicar el evangelio a toda criatura, no por convicción proselitista, sino para llevar un mensaje de amor y de esperanza, y que esa práctica de amor sea tangible, sea visible, y que la gente, cuando nos vea, pueda disfrutar ese amor, que no sea un Dios te bendiga y para afuera, mira, toma el plato de comida que te traje, mira el abrigo que te di, dale, y Dios te guarde, y nos vemos el domingo. No, la gente necesita un acompañamiento, un acompañamiento que conlleve un discipulado, que lleve más allá de un comunicado, de un mensajito superficial, sino que requiera una llamada, una atención, un seguimiento. Y la gente necesita esa unidad, ¿verdad? Ese discipulado constante, pendiente, que lo disfrutemos, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta, realmente nos preocupa el bienestar de los demás. Eso debe ser algo natural, no debe ser algo pujado, no debe ser un acto protocolar, no debe ser un acto superficial, debe ser algo que nosotros realmente sentimos hacer. Y esto hace que nos preguntemos por qué a veces no parece que somos uno, que somos una iglesia. ¿Por qué a veces no parece que la iglesia está intrínsecamente conectada a Cristo? Es doloroso reconocerlo, pero vivimos en un mundo de muchas divisiones. La gente pelea por muchas razones. Y la iglesia no ha sido la excepción de estas divisiones y estas discusiones. Denominaciones, doctrinas, estilos de adoración, idiomas, culturas, nos han separado de la esencia de la iglesia. Pero esas diferencias es importante que las tengamos repensadas, que las tengamos analizadas. Esas diferencias es importante que las tengamos conscientes. Porque si Cristo sigue siendo el centro, no niegan la unidad. Las diferencias no niegan la unidad si Cristo sigue siendo el centro. Porque Cristo, si es el centro, no importa la pluralidad de cosas que tengamos, Cristo sigue siendo el centro de nuestra unidad. Sino que revelan que aún en la diversidad del cuerpo, Cristo está. Porque la intención no es ser iguales. No es ser idénticas, no es ser como soldaditos de plomo, ¿verdad? La intención es que aún en tu diversidad, en tu forma de ver la vida, en tu forma de ver la fe, en tu forma de buscar a Dios y en mi forma de buscar a Dios, ¿verdad? Que nosotros somos seres diversos, hemos sido formados por múltiples culturas, por diferentes lugares, diferentes contextos, aún en nuestra realidad, en nuestra diversidad. Aún con las situaciones que nos separan, no niega la unidad porque sigue siendo Dios el centro de nuestra vida. Y es posible
que cuando nos miremos cara a cara son más las cosas que nos unifican que las cosas que nos separan. Es sumamente relevante eso. Mira, la unidad de la iglesia no significa uniformidad, como mencioné hace unos segundos, sino unidad en la diversidad, unidad en la pluralidad. No todos los cristianos y las cristianas celebran igual, ni predican igual, ni oran igual. Y eso no es, y eso es una riqueza. Eso sí es una riqueza, no un problema. El problema surge cuando permitimos que nuestras diferencias se conviertan en muros en vez de puentes. Y dígame usted si esto no es real, que usted puede tener dos templos cristianos colindando con una verja, y uno es metodista y el otro es pentecostal MI, y aunque prediquen del mismo Cristo, el estilo es diferente. Pasa con los hermanos católicos, pasa con los bautistas, con los presbiterianos, iglesias independientes. Cada uno y cada una en su diversidad adora a Dios con la misma pasión, el mismo deseo, el mismo anhelo, pero con estilos diferentes. Y aún así en esa diversidad sigue existiendo la unidad de la iglesia. Y eso es hermoso, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Ahora, hago una pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo vivir esta unidad hoy? ¿Cómo encarnar esta unidad hoy? Reconociendo el cuerpo de Cristo en los demás. Esa es la primera razón. Porque el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, somos todos y todas. Como 1 Corintios 12:12, todos y todas somos el cuerpo de Cristo. Todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser pies, todos no podemos ser manos. Hay una diversidad. Y todos y todas en esa diversidad, en ese propósito tan único, es importante. Aunque alguien ore distinto, si confiesa que Jesús es el Señor y lo cree y restaura su corazón afirmando de que Jesús es su Señor, ese hermano o esa hermana, ¿verdad? Es parte de la unidad de Cristo. Segundo punto de cómo vivir esa unidad, ¿verdad? Reconociendo el cuerpo de Cristo en los demás. Y segundo, orando juntos y sirviendo juntos y juntas, como iglesia, como comunidad, aún en nuestra realidad diversa, sirviendo la unidad. Mira, la unidad fortalece cuando colaboramos en proyectos comunes de justicia, compasión y evangelización. La gente ve en nosotros y nosotras cuando servimos con anhelo, cuando damos nuestro vaso al torcer, cuando damos de lo que tenemos. La gente lo ve y lo valora, lo recibe con pasión, sirve de evangelización. La evangelización es más que un tratado. La evangelización es pararte en una esquina, más que pararte en una esquina con dos bocinas y decir que Cristo vive. La evangelización requiere que la iglesia salga y promueva el evangelio con su estilo de vida, con su testimonio, con su abrazo, con sus palabras de aliento, con su mirada de esperanza, con dejar saber que aún con su diversidad, con la diversidad de las otras personas, tú y ella, tú y él pueden conectar, pueden hablar, pueden unirse como cristianos y como cristianas, no importando. Así que reconociendo el cuerpo de Cristo en los demás, orando juntos y juntas, sirviendo juntos y juntas. Tercero, renunciando al orgullo denominacional. ¿Y qué duro es eso? Porque si bien es cierto para los que son y las que son metodistas, no, porque yo soy metodista de clavo pasado. Y a veces eso se valora, ¿verdad? Porque sabemos que amas tu cultura eclesial, amas tu comunidad, pero a veces eso desplaza a quienes tienen otra denominación. Y el Señor nos invita a renunciar al orgullo denominacional. No se trata de cuál iglesia es mejor. No se trata de eso, sino de quien vive el amor de Cristo con más felicidad. ¿Sabe? Yo a veces, una vez al mes yo me siento a comer con un pastor bautista, uno anglicano, un diácono católico, un evangélico unido, y por ahí para abajo se conectan dos o tres adicionales, y ahí yo veo el mover de Dios. Yo soy metodista, ¿verdad? Nos dividimos en denominaciones y cada uno en su diversidad nos conectamos en hermandad. Y son más las cosas que nos unen, que nos sirven de apoyo, de crecimiento, de fortaleza, que las que nos separan.
Es de bendición poder disfrutar en comunidad, porque la iglesia que renuncia al orgullo denominacional es una iglesia que está presta a moverse a la unidad en Cristo Jesús. Y cuarto punto, fomentando el diálogo y la reconciliación. Nosotros y nosotras constantemente vivimos procesos de ruptura. Por ideas, por conceptos, por interpretaciones, por gustos. No me gusta o me gusta. Oye, eso es normal. Qué bueno que tienes pensamiento crítico y que hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Hay cosas que yo digo que yo sé que a la gente no le gusta, pero hay cosas que yo digo que a la gente le gusta y a viceversa. Y yo no por eso yo provoco una ruptura, sino trato de trabajar la reconciliación donde hubo ruptura. El espíritu, donde hay ruptura, el Espíritu Santo de Dios puede traer sanidad. Puede traer sanidad en tu matrimonio, con tus hijos, con compañeros y compañeras de trabajo, con hermanos y hermanas de la fe, con vecinos de la comunidad, con otros hermanos de otras diversas religiones, denominaciones. No sé cuál sería el tropiezo, la pared o el muro que te aleja de las demás personas, pero en Cristo promover la unidad es sumamente esencial. Es una de las columnas bases para el desarrollo de las señales de la iglesia, del testimonio de la iglesia. Ahora vamos a citar algunas palabras de Jesús sobre la unidad, porque Jesús habló sobre la unidad en Juan capítulo 17, versículo 21. Dice: Padre, que todos y todas sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si Jesús, el que nosotros adoramos, el que afirmamos el domingo pasado que ha resucitado, a quien glorificamos, a quien afirmamos que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nos invita a promover el que seamos uno en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo, para que la gente crea que que Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no buscamos trabajar en ese fin, en esa línea, en ese llamado que el mismo Cristo promovió con sus labios? Es necesaria la visión de la iglesia como una iglesia unida. La unidad de la iglesia no es solo un testimonio interno, es una señal para el mundo. Cuando la iglesia se enmarca, vive la unidad, es como un faro que resplandece. Es como esa linterna profunda que trae luz a los mares. Esa unidad, ¿verdad?, de la iglesia, cuando es profunda, trae guianza, trae verdad, trae justicia, trae libertad. Por eso la iglesia debe buscar la unidad, ¿verdad? La unidad de la iglesia no es solo un testimonio interno, es una señal para el mundo. Cuando estamos divididos o divididas, el mundo duda del mensaje. Pero cuando somos uno en Cristo Jesús, el mundo puede creer en el amor de Dios como un amor real. ¿Por qué? Porque hay testimonio. Y la gente carece del testimonio. La gente está cansada de las palabras. La gente lo que busca es el testimonio, el modelaje, el comportamiento, el estilo de vida. Eso habla más que cualquier predicación, habla más que cualquier libro, que cualquier expresión académica, que cualquier post en las redes sociales, que cualquier canción de adoración. El testimonio habla más duro que cualquier otra cosa. Por eso la iglesia tiene que vivir en el testimonio de la unidad. Mire, y quiero concluir con esto que les voy a compartir. La iglesia es una porque el Señor es uno. La iglesia es una porque su misión es una. La iglesia es una porque el Espíritu es uno. La iglesia es una aunque a veces lo olvidemos. Hoy, más que nunca, en tiempos de polarización, de diversidad, de múltiples interpretaciones y fragmentaciones, Dios nos llama a volver al fundamento de la fe, a volver a la esencia de la iglesia, el principio de la iglesia, a lo que permitió que la iglesia llegara hasta hoy.
Uno de esos principios, uno de esos pilares, una de esa esencia principal de la iglesia es la unidad de la iglesia. Pidamos al Espíritu de Dios con oración, con preparación, con conexión y hermandad en la comunidad de fe. Pidámosle al Espíritu Santo que restaure nuestra unidad. No una unidad falsa, basada en apariencias, sino en una unidad profunda que nace del amor, de la humildad, del perdón y de la verdad. Cuesta, claro, pero hay que pagar un precio. Y si no estamos dispuestos y dispuestas a hablar, a vivir, a encarnar esa unidad profunda en el amor, en la humildad, en el perdón y la verdad, estamos desenfocados o desenfocadas. La esencia de la iglesia tiene que estar basada en la unidad, en conectar, en reconocer que no siempre tenemos la razón. Mire, y como les mencioné, para el año 325 del 381 hubo esos concilios y se desarrolló un credo. Y cuando hablo del credo, no piense que los credos son solamente de los hermanos católicos o católicas. Los credos son de la iglesia del Señor. Y los credos se hicieron para darle base y fundamento a los principios que tú y yo practicamos en las iglesias, para que no se nos olvide en dónde está nuestra fe, en qué está basada nuestra fe y nuestra teología, como cristianos y cristianas, protestantes, evangélicos, católicos, etc. Hay otras cosas que cambian, pero son mínimas. La mayoría están basadas en credos como este. Y escúchelo bien, porque este credo se escribió para el año 325 al 385. Y es importante que nosotros y nosotras de alguna forma repitamos esto para que nos acordemos en qué cree la iglesia, cuál es nuestra esencia, cuáles son los principios y cuáles son las señales que la iglesia tiene que transmitir al pueblo que carece, porque tiene comezón del oír la palabra de Dios. Credo niceno o credo constantinopolitano, en la versión tradicional, dice así, escúchelo bien: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y nosotras, los seres humanos, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo niceno. Y habla de forma extraordinaria, explícita y simple de en qué cree la iglesia. Y es importante entender esto y conocer nuestra identidad, porque aún desde los principios de las primeras comunidades de fe ya estaban hablando de la identidad. Y la identidad no se puede borrar, no se puede cambiar, no se puede desvirtuar. La identidad hay que conocerla. Conocer nuestras raíces nos va a permitir que seamos una iglesia prudente, apasionada y consciente del propósito de ella. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde
y que la palabra de Dios y la unidad en Cristo Jesús y la unidad de la iglesia sea presente, viva y eficaz en cada corazón, en cada familia, en cada terruño y en el planeta Tierra, completo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gloria al Señor. La semana que viene seguimos con este tema, donde estaremos dándole seguimiento al tema de la iglesia y las señales de la iglesia. Y la semana que viene vamos a hablar de la iglesia como una iglesia santa. Y es importante que entendamos esto porque hablamos mucho de santidad de la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios busca personas, ¿verdad?, sin mancha y sin arruga, entre otras cosas, ¿verdad? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para mí es importante hablar de esto desde un contexto, o desde el contexto donde salen sus principios. Así que espérenlo la semana que viene y lo disfrutamos en conjunto. No se lo pierda. Espero que haya sido de bendición. Esto es un tema teológico, pero para mí es importante educar a la iglesia. Recuerde que esto es un espacio de educación también y de oración. Y por eso yo quiero invitar a que si hay algún hermano o hermana que tiene alguna petición, que la comparta aquí a través del chat. Me gustaría orar por cada una de ellas. Quiero que mantengan en oración a nuestra hermana Cecilia Chili. Quiero que mantengan en oración por ahí a Susana Medina. Dios te bendiga mucho. Quiero que mantengan en oración al papá de nuestra hermana Zaida Bet. Mantengamos en oración a nuestra hermana Silvia Lugo. Nuestra hermana Olga Rosa pide oración por unos compañeros, vecinos, ¿verdad?, de la comunidad en la que ella vive. Así que mantengamos oración a toda esa familia. Manténgame en oración a mí, que esta semana estoy un poco tenso con el asunto de la universidad y el cierre del semestre. Quiero que mantengan en oración por ahí nuestro hermano Luis Cruz por salud. Ani Lugo pide oración por Carmen Delgado y familia, Damaris y nuera que está en el hospital, y su prima Mimi. Así que vamos a orar por también María López pide oración por mi prima paciente de cáncer. Amén, María. Por ahí, si alguien más tiene alguna petición, quiero dar gracias por la vida de mi papá, que la semana pasada cumplió sus 72 años de vida, y afirmo que Dios, ¿verdad?, tiene cuidado de él. Previamente había cumplido años mi hermana también, ya yo lo había mencionado, pero la tiro al medio de nuevo. Mi hermana también cumplió creo que fueron sus 33 años. Así que Dios ha sido bueno con mi familia y me ha bendecido. Doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos y por la comunidad de fe, por haber pasado una semana extraordinaria. La Semana Santa para mí fue una muy preciosa, y doy gracias a todos y a todas los que participaron y nos acompañaron de forma digital o de forma presencial. Les llevamos en el corazón y afirmamos que la gracia de Dios se ha hecho presente. Así que vamos a orar en este momento para que Dios tenga cuidado de cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Oramos. Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificamos tu nombre. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te glorifica. Señor, hoy nos conectamos como iglesia desde diferentes lugares, en diferentes realidades. Tú cuidas, Señor amado, la salud. Tú cuidas, Señor amado, al encamado, al enfermo, a la enferma. Tú conoces las peticiones del corazón, las peticiones de recuperación, las peticiones de sabiduría, las peticiones de calma y paz en medio de los procesos que podamos estar viviendo. Sabemos que tú eres un Dios fiel y verdadero. Y tú traes, Señor amado, presencia, traes reconciliación, restauración, en donde incluso no la hay. Donde el mundo ve desesperanza, tú traes esperanza. Donde el mundo ve, Señor amado, desilusión, tú ves, Señor amado, propósito. Donde el mundo ve que todo se acabó, Señor amado, para ti todo ha comenzado. Pido, Padre, que pongas tu Espíritu Santo sobre cada corazón que ha puesto su mirada en ti. Y aquel o aquella, Señor amado, que aún no ha puesto su mirada en ti, hazlo como lo has hecho conmigo, Señor amado. Cuando estaba, Señor amado, lejos de ti, tu gracia me alcanzó. Me hablaste cuando ni tan siquiera te buscaba. Señor, busca a los hijos, a las hijas, a los que encamados, a los enfermos, a las enfermas, Señor amado, a los que están en proceso. Habla a sus corazones, revélate sus vidas, Señor amado.
de múltiples maneras. Y déjale saber, Señor, que hay una iglesia que clama por ellos y por ellas, que hay padres, que hay madres, que hay hermanos, hay hermanas, Señor amado, que claman por sus hijos. Señor amado, sabemos que para ti no hay nada imposible. Que como dicen, Señor amado, como dice mi papá, aunque yo no lo vea, sé que un día le servirás al Señor, Padre. Yo pido que los corazones de esos padres, de esas madres que claman urgentemente por la restauración, por la sanidad de sus hijos, Señor amado, esa esperanza nunca se pierda. Que como iglesia unida podamos permanecer orando los unos por los otros y las otras, Señor amado. Que podamos afirmar tu presencia, tu cuidado, Señor amado, tu bendición en cada momento. Que podamos seguir luchando y siendo pertinentes en todo lo que hacemos, porque creemos en ti, Jesús. Porque afirmamos, Señor amado, que en donde dos o más, Señor amado, estén de acuerdo, ahí tú estás. Donde, Señor amado, dos o más estén clamando en el nombre de Jesús, tú haces milagros, tú haces prodigios, Señor amado, conforme a tu voluntad. Tu Espíritu Santo toca, restaura, sana, libera. Señor amado, levanta, Padre, y que lo hemos creído así. Y si alguna, Señor amado, a la distancia tiene fe, porque yo sé que la tienen, Padre, trae sanidad, restauración, fortaleza. Hace el milagro en cada vida, fortalece a cada vida, restaura cada vida, y que podamos vivir en el camino hacia la cruz, en unidad, en perseverancia, y afirmando que tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que nos has perdonado de toda falta, de todo delito, de todo pecado. Para tu gloria siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo les recuerdo que próximamente tendremos el domingo que viene, estaremos celebrando el domingo de la comunidad de Emaús y Crisálida. Si usted es parte de la comunidad de Emaús y Crisálida, traiga su collar. Estará acompañándonos la reverenda Karen Serrano de la Iglesia Metodista. Ella está en Arecibo y nos va a acompañar, va a traer palabra, va a ser de bendición, va a ser un momento extraordinario. Así que le invitamos a que participe este próximo domingo en el servicio de adoración junto a la reverenda Karen Serrano en la palabra. Este viernes tendremos Sociedad de la Niñez y Sociedad de Hombres y Mujeres a las 7 p.m. aquí en el templo. Le invitamos a que traiga su nieto, su nieta, su vecinito, su hijo, su hija. Venga y comparta con nosotros y con nosotras para que sea de bendición. Y el próximo martes, en la noche, tendremos nuestro encuentro con las Escrituras. Y les invito a conectarse y a compartir este live. La semana que viene hablamos de una iglesia santa. Hoy hablamos de la iglesia como un ente unido, como la iglesia una. La semana que viene hablamos de una iglesia que es santa. Así que no se pierda esta serie que hemos comenzado hoy. Son 4 estudios basados en las señales de la iglesia. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús y reciba la bendición de nuestro Redentor. Amén. Vamos a orar. Dios, creador de los cielos y la tierra, bendice esta grey y este pueblo como solo tú sabes hacerlo. Que tu bendición como Dios creador, como Hijo Redentor y tu Santo Espíritu, guía y consolador sea ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno y cada una de ustedes. Dios les bendiga. Les amo, no se dañen y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Por la orillita, ¿oyeron? Bye.